Muy buenos días, reciban un cordial saludo y bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de mayo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulos 13 al 15 y Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulos 13 al 5 y Mateo, capítulo 4. En el Nuevo Testamento, la expresión reino aparece aproximadamente 221 veces, entre reino de los cielos, reino de Dios, el reino, tu reino, su reino. De estas 221 veces que aparece o hace referencia el Nuevo Testamento al reino de Dios o de los cielos, como les mencioné, aproximadamente 55 veces está en el Evangelio de San Mateo. Por eso se conoce y se puede percibir el énfasis y la importancia que le dio el evangelista a la figura mesiánica como rey de Israel al Señor Jesucristo. Es así como veíamos en estos días, en el inicio de semana, cómo el Evangelio de San Mateo comienza precisamente hablando de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿sí? Porque esa es la visión clara que tuvo Mateo, esa es la visión clara que él recibió. Acuérdense que San Mateo, de los 4 evangelistas, es uno de los 2 evangelistas que sí fue de los apóstoles junto con Juan. O sea que tenemos en el Evangelio de Mateo un testigo presencial de todo lo que fue la obra y ministerio del Señor Jesucristo, igual que el Evangelio de San Juan. Y esa particularidad pues la evidencia, San Mateo, acordémonos que San Mateo además fue un funcionario público, o sea que trabajó para el Imperio Romano, él era recaudador de impuestos y era un hombre pues seguramente un poco más estudiado y estructurado que la mayoría de los demás apóstoles. Y Mateo queda, pues, y es lo que él va a anunciar, acordémonos que Evangelio es una buena nueva. Así que el propósito que tienen los evangelistas a través de estos escritos es dar a conocer la buena noticia en Jesucristo, es dar a conocer a Jesucristo. La predicación del evangelio no es predicar una doctrina, sino anunciar una persona, ¿sí? Dar a conocer una persona. ¿Cuál persona? Jesucristo. Jesucristo el Mesías, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Rey de Reyes, Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Redentor, el libertador. Y Mateo, al anunciar a Jesucristo, lo está dando a conocer entonces como el soberano rey de los cielos y de la tierra, aquel que ha sido, como dice la epístola de los filipenses, puesto a la diestra del Padre y le han dado nombre sobre todo nombre y ha sido llamado Señor de señores y Rey de reyes. De allí la particularidad o el énfasis que le va a dar Mateo al reino de los cielos. De hecho, y en la medida en que vayamos leyendo el Evangelio, podríamos sacar de Mateo, lo podríamos deducir y estudiándolo un poco, como si Mateo nos diera de alguna manera una especie de constitución del reino de los cielos, ¿sí? Porque Mateo hace un fuerte énfasis donde dice el reino de los cielos es como, ¿sí? O el reino de Dios es como, ¿sí? Y nos va dando unas pautas, unos parámetros, digo yo, unas normas de lo que sería este reino de los cielos. Ya no son las normas y las leyes establecidas en la ley mosaica que tiene unas implicaciones, sino que este ya es porque Él está aquí en medio de nosotros, ¿sí? Porque no está lejano en los cielos, sino que el reino de los cielos, como predicó el mismo Juan el Bautista, se ha acercado. ¿Cómo se preparó esa venida, esa primera venida del Rey de los cielos? Como Juan lo anunciaba, a través del arrepentimiento, allanando el camino, dice, todo valle sea alzado, todo monte sea
haya bajado y que todo camino áspero sea allanado. ¿Sí? O sea, preparen el corazón, preparen la mente, arrepiéntanse de sus pecados, limpien sus manos del pecado, su mente de mala conciencia para que el reino de los cielos pueda venir a ustedes. Es la dignidad, ¿sí? Y yo les ponía el ejemplo de aquel que viene cuando hay una visita de un dignatario de una nación, pues se les pone una alfombra roja, se les hace una calle de honor, hay uno, pues como cierta forma de recibirlos de acuerdo a su dignidad. Asimismo, Juan el Bautista, como heraldo, está preparando el camino para la dignidad del Rey de los Cielos. Así que al Evangelio, o para poder recibir el Evangelio, para poder recibir a Jesucristo, que venga su reino, antes de decirle que tu reino venga a mí, ¿sí? Hay que ponerme de acuerdo con él, hay que limpiar mi corazón. ¿Cómo se limpia el corazón? ¿Cómo se limpia la mente? Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículos desde el 7 al 9, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión como acción continua, o más bien siguiente al arrepentimiento, es la que nos permite limpiar el corazón, limpiar el alma, limpiar nuestras vidas para que el reino de los cielos encuentre un lugar digno para él, ¿sí? Y es así como Juan entonces hace esta preparación y Mateo en su sistematización del Evangelio de Jesucristo nos va a enseñar unas pautas muy importantes de ese reino de los cielos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, que lo veremos más adelante, el Sermón del Monte, cuando hablamos del Sermón del Monte no solo son las bienaventuranzas, ¿sí? El Sermón del Monte implica varios aspectos. De hecho, el Sermón del Monte es entre el capítulo 5 y el capítulo 7, 5, 6, 7, son tres capítulos donde Mateo lo sintetiza. Y el Sermón del Monte es una declaración de las pautas, de las normas del reino de los cielos, ¿sí? A veces un poco diferente a la interpretación que se le había dado a la ley mosaica. Así que leer el Evangelio de San Mateo en verdad es tener una oportunidad de ver lo que el Señor ha querido establecer aquí y ahora en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en el lugar donde trabajamos, en nuestras ciudades, departamentos, en nuestros países. Solo piensen cómo sería que en verdad el ser humano y cada institución le hubiese abierto el camino, el corazón, la mente al reino de los cielos. Yo creo que esta locura en la que estamos viviendo, en la que está hundido la sociedad, no la estaríamos viviendo de ninguna manera, porque el reino de los cielos es justicia, el reino de los cielos es equidad, el reino de los cielos es verdad, y todo eso, lastimosamente, es lo que está ausente en el gobierno del hombre hoy en medio de nosotros. Pero bueno, el capítulo 4 nos habla hoy en el Evangelio de San Juan parte de la preparación del Señor Jesucristo, que después de ser bautizado es llevado por el Espíritu al desierto, luego a un monte alto y luego al pináculo del templo para ser tentado. De esto hemos hablado muchísimas veces y entendemos que la tentación es la prueba de resistencia. Y si estás listo, si pasas la prueba, pues obviamente estás ya preparado para otro desafío que el Señor nos va a ir llevando, ¿sí? La vida, esto es como parte de la naturaleza. Hay pruebas, tenemos que pasar pruebas. Y si la prueba la superamos, si no sucumbimos ante la prueba, pues estamos listos para otro desafío. De eso se trata, de medir nuestras capacidades, nuestra resistencia. ¿Qué esperanza tenemos respecto a la prueba? Que dice la Escritura que el Señor no permitirá que venga ninguna prueba que nosotros de su mano no podamos superar, ¿sí? Porque dice la Escritura que cuando viene cada prueba, el Señor también da la salida. Tengan la seguridad que siempre hay otra opción. Tengan la seguridad que cuando viene la prueba, la tentación, siempre hay una puerta para huir de ella, ¿sí? Es una decisión nuestra, siempre, siempre en este mundo y por la misericordia de Dios tenemos la opción
de elegir lo mejor, la opción de elegir lo bueno, la opción de desechar lo que no nos sirve, lo que no nos conviene, lo que nos haría daño. Y por eso dice la Escritura que Él da, que cuando viene cada prueba, Él siempre va a dar una salida. Pero hay que estar muy atentos entonces con nuestros sentidos para poder entender y discernir cuál es la puerta de salida para que no caigamos en tentación. Para el Señor Jesús, ¿cuál fue la puerta de salida? El escrito está. Cada que el enemigo, que el Señor lo reprenda, venía a tentar al Señor Jesús, venía a poner a prueba sus capacidades espirituales, pues el Señor la superó porque encontró una puerta de salida a través de lo que estaba escrito. Y como el enemigo lo tentaba en cada una de sus áreas o dimensiones, con el escrito está, pues el Señor tenía claridad también del escrito está y con eso fue pues que se libró de caer en cualquier tentación, que no fue lastimosamente lo que pudo superar Saúl. Y vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 13, que es la lectura que nos corresponde hoy. Ese fue el problema de Saúl, que Saúl no supo soportar, no supo sobrellevar la prueba. Saúl había sido ungido como rey. Saúl había sido soberanamente escogido para que gobernara sobre los israelitas. Saúl tenía unas características físicas, como mencionábamos ayer, pues sobresalientes, tanto que la Biblia describe que de los hombros para arriba nadie lo superaba. O sea que físicamente era el hombre más notable que había en Israel. Pero lastimosamente Saúl tenía algunos problemas de identidad, tenía algunos problemas de seguridad, ¿sí? No solo en sí mismo, también, pero también de seguridad y confianza en el Señor. Así que Samuel da unas instrucciones, Samuel da unos parámetros, ¿sí? Y en el capítulo 12, en el capítulo Samuel le había dado unas instrucciones claras a, a Saúl, y dentro de estas instrucciones claras que Samuel le había dado a Saúl era que lo esperara durante 7 días para que juntos ofrecieran al Señor un holocausto. ¿Sí? Le dijo, espérame 7 días, en 7 días yo llego, dice el capítulo 10, versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, era una instrucción muy clara. Espéreme 7 días. Ofrecemos juntos y le voy a dar otras instrucciones. ¿Sí? ¿En qué estuvo la tentación de Saúl a la cual sucumbió? Pues que él debía simplemente esperar el tiempo para recibir más instrucciones. Pero el capítulo 13 nos va a contar, bueno, hubo otras instrucciones, por ejemplo, que tenía que destruir, tenía que enfrentarse a, a- al, al rey de Amalek, creo que ya lo vamos a ver, y él tenía que destruir absolutamente todo. ¿Por qué? Y fue una de las instrucciones que el Señor le dio a Moisés y a Josué, y era que destruyeran todo porque era muy posible que estos pueblos a los cuales ellos iban a llegar a conquistar, y si los hacían tributarios o vivían con ellos y se mezclaban, los iban a hacer pecar, ¿sí? Hay algo muy claro que la Biblia nos enseña y es también asumir posturas radicales. El Señor nos quiere guardar, el Señor nos quiere cuidar, el Señor quiere evitar que nosotros sucumbamos, caigamos y que corramos, pues, que nos apartemos de Él, porque como dice la misma Biblia, la paga del pecado es la muerte, así que el Señor quiere evitar de todas maneras y desde todo punto de vista que nosotros pequemos. Por eso, él sabía que esos pueblos eran fuente de pecado, esos pueblos eran fuente de maldad. El Señor es el que sabe todas las cosas y el Señor sabe cuándo hay remedio, cuándo hay esperanza y cuándo no. Y por eso le dijo, destrúyelos, no vas a vivir con ellos, porque si no los destruyes, ellos te van a hacer caer a ti y vas a ser destruido. Y eso es lo que le pasa muchas veces a muchas personas que con cierto complejo mesiánico, o sea, que nos creemos Mesías, seguimos
detrás de personas que no nos convienen, entornos que nos hacen daños, creyendo que nosotros los vamos a salvar. Y miren, cuando, eso decían las abuelas, cuando uno se pone de Mesías, termina crucificado. Y yo he conocido lastimosamente cristianos que se ponen de Mesías a pretender salvar, metiéndose en unos entornos nocivos, peligrosos, que son una fuente de tentación y terminan de verdad, pero crucificados, pagando literalmente la muerte por la paga del pecado. El Salvador es el Señor. Yo tengo que ser instrumento de salvación, pero estén seguros que hay cosas en las cuales el Señor no quiere que asumamos unos riesgos, ¿sí? O sea, yo no tengo que ponerme a salvar a mis exnovias, por ejemplo. Entonces, ¿yo para qué voy a abrir puertas de tentación a buscar a mis exnovias por Facebook y a remover emociones y cosas del pasado? Pues si yo tengo la sensibilidad de que se salve toda la gente que yo he conocido, está la intercesión. Señor, usa a quien debes usar. Hay cosas en las cuales yo tengo que cuidarme. Y por eso el Señor fue muy radical y le dijo, tienes que destruirlo todo. Todo lo de ese pueblo es una fuente de pecado. No vas a dejar nada. Entonces, primero, cuando Saúl estaba luchando contra los filisteos, dice que el pueblo empezó a tener temor, ¿sí? Y dice el versículo 8, 13:8, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, hasta ahora Saúl había pasado la prueba. Hasta ahora Saúl había obedecido, estamos en el 7.º día. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Pero estaba en el 7.º día. Esto es como el dicho de que en la puerta del horno se le quemó el pan al pobre Saúl, porque era el 7.º día, era una cuestión de horas, tal vez de minutos. Y el pueblo se empezó a desertar asustado y dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, traed mi holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ahí sucumbió. ¿Cuál fue la prueba para Saúl? Que el pueblo se le empezó a desertar. Pero si Saúl hubiese sido obediente y hubiese confiado en el Señor, en las palabras que recibió del Señor a través de Samuel, se puede desertar el que se quiera desertar, se puede ir el que se quiera ir, me pueden dar la espalda los que me quieran dar la espalda, pero si el Señor me dijo a través de Samuel que lo esperara y que íbamos a ofrecer sacrificios juntos y que luego me iba a dar una instrucción, pues yo lo espero, porque es que yo no dependo de la gente, yo no dependo de lo que me rodea, yo dependo del Señor. En eso estuvo la caída, en la tentación de Saúl, que temió más al pueblo, que temió más a la circunstancia que temer al propio Señor. Entonces dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto justico, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Sí ven cómo se justifica? ¿Quién es el culpable? Según esto, Samuel. ¿Samuel le incumplió? No. Samuel llegó en el plazo señalado. Fue él el que no se aguantó por horas. Qué triste, de verdad. Y eso puede pasar. Qué triste. Pero es que uno tiene que buscar ser cabal, correcto todos los días hasta el último día de su vida. De verdad, lástima, usted pudo haberse comportado 20 años perfecto en su empresa, pero el último acto le dio, no sé, cayó en la tentación, hizo un daño a su empresa, sale por la puerta de atrás y todo lo bueno que haya hecho en 20 años lo borró en ese último acto. ¿Qué pasa muchas veces con los esposos que han vivido tantos años, se han amado y en una falla muy grave, la única tal vez de toda su vida, pueden anular absolutamente todo lo que hicieron hacia atrás? Saúl esperó 7 días, muy juicioso, muy paciente, pero en cuestión de horas cayó y lastimosamente. Ahora, aquí Saúl lo que está demostrando es lo que siempre tuvo en su corazón. Saúl no le entregó realmente su corazón al Señor. Saúl realmente nunca confió en el Señor. La prueba sacó a la luz lo que en verdad tenía Saúl en su corazón. Hay una expresión de Pepe Mujica
que a mí me llamó mucho la atención hace unos años que le escuché. Pepe Mujica decía que el dinero no cambia a la gente, que el dinero saca a la luz lo que verdaderamente la gente es. Es impresionante, ¿sí? O sea que cuando alguien tiene dinero y poder, según palabras de Pepe Mujica, no lo cambia, porque uno siempre ha escuchado esa expresión, el dinero, el poder transforma, cambia a la gente. No, el dinero lo que saca a la luz, decía él o dice él, es que muestra lo que en verdad la gente es. Y algo así pasó con la prueba y la tentación. La prueba y la tentación que tenía que pasar este rey para poder ir avanzando, pues terminó demostrando lo que en verdad había en su corazón. Si él hubiese sido fiel al Señor ante la deserción de su pueblo, se hubiera mantenido en su lugar. ¿Qué le dice entonces Samuel en el versículo 13? Entonces le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué pesar. Claro, el Señor que se dio cuenta, no, yo no puedo contar con Saúl. Saúl sucumbió, Saúl no me obedeció. Saúl confió más en sí mismo que en lo que yo le había dicho. Y alguien que vaya a representar al Señor, ¿sí? Imagínense nada más y nada menos que como el rey de Israel. Si no confía en el Señor, si no confía en su soberano, si no sigue sus instrucciones, ¿cómo puede transmitir la fe? ¿Cómo puede cuidar, apacentar, orientar al pueblo del Señor, a las ovejas de su prado? Así que lastimosamente Saúl no pasa la prueba, ¿sí? Y para completar, listo, aquí ya dice, esta era como la confirmación de su reino para siempre, ¿sí? O sea, por lo menos acá todavía seguía reinando, ¿sí? No para siempre, tal vez sus hijos ya no iban a gobernar, tal vez él no iba a reinar para siempre, pero por lo menos lo tenía. Pero más adelante en el capítulo 15, dice, de hecho en nuestras Biblias, o en la mía por lo menos hay un título que dice, Saúl desobedece y es desechado. Dice entonces Samuel a Saúl, versículo 1, el Señor me envió que te ungiese por rey sobre el pueblo, ahora pues está atento a las palabras del Señor. Y dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. A propósito, no vamos a entrar en la discusión ético-moral sobre ¿y por qué matar a los niños, jóvenes, mujeres? Eso es materia de estudio que los invito a los que quieran el otro año a hacer nuestro seminario de Antiguo Testamento y todos esos detalles se discuten con un poco de profundidad allí. Ahora, ¿cuál es la instrucción? Tiene que acabar con ellos. ¿Por qué? Primero porque ellos se opusieron al pueblo, pero segundo porque dejarlos vivos es un peligro latente para ustedes, ¿sí? Esa fue la instrucción, sencilla, o sea, no había nada más que hacer. Pero lastimosamente, versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas, como el Señor le dijo, y dice el versículo 8, y tomó vivo a Gag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¡Qué belleza! ¿Sí? ¿Qué particularidad? O sea, la obediencia parcial, la obediencia conveniente. Entonces, todo lo feo, todo lo que como que no sirve, destruyámoslo. Pero lo que es como bueno, lo que puede enriquecernos, lo que puede engordarnos el bolsillo, eso sí lo dejamos. Eso es obediencia parcial. Eso es cuando yo tomo una instrucción del Señor y obedezco lo que me convenga, pero no lo obedezco todo. Muy triste. Ese era el corazón que tenía Saúl delante del Señor. Y aquí vino otra prueba. Era la última oportunidad que tenía por lo menos de terminar su reinado. Pero
Movido él, y ahora el pueblo y él, porque seguramente tal cual es el dirigente, es el pueblo, eh, pues perdonan lo que más les convenía. Mira, toda la gente la mataron, pero a Agag lo dejaron. Y fuera de eso dejaron a lo mejor de las ovejas. Dice el versículo 10. Vino palabra del Señor a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. Y ojo, como de entrada, como dicen, explicación no pedida es una culpa manifiesta. Miren lo que dice Samuel de entrada. Yo he cumplido la palabra del Señor. Cuando uno hace las cosas, no las dice, simplemente las hace. ¿Sí? Es como el niño que se siente acusado y cuando llega el papá dice, yo no he hecho nada, y yo no he hecho nada es porque ya hizo un daño. Eso es lo que está haciendo Saúl aquí. Yo he cumplido la palabra del Señor. Y Samuel le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Increíble. Por más que uno quiera ocultar las cosas, se escucha el sonido, el eco de lo que yo hago en oculto. Impresionante. Entonces dice el versículo 15, y Saúl le respondió, de Amalec las he traído, porque el pueblo, mire, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Cuando alguien obra mal, siempre se está justificando y culpando a otros. Mire, Saúl está primero culpando al pueblo. El pueblo lo trajo. Segundo, está culpando a Samuel. Es para su Dios. Y tercero, está culpando a Dios. Es para su Dios. ¿Sí? O sea, el sacrificio lo trajo el pueblo, lo mejor. Pero se lo vamos a sacrificar a su Dios, Samuel. O sea, que Dios, usted, Samuel, y el pueblo son los culpables de yo no haber obedecido. Qué cosa tan triste, tan lamentable. Lavándose las manos en el mismo Señor, en Samuel su profeta y en el mismo pueblo. Este tipo no tenía nada de carácter. Este tipo era un tipo pusilánime. Era muy falso, muy hipócrita y de varón poquito, porque le faltaba bastantes criterios y berraquera, como decimos aquí en Colombia, para enfrentar y afrontar las consecuencias de sus actos. Conclusión, Saúl es desechado y en reemplazo va a ser levantado un hombre conforme al corazón del Señor. Sigan leyendo la lectura, les recomiendo mucho los versículos 22 y 23 y todo como termina la historia de Saúl, que lastimosamente no pasó la prueba. En cambio, nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, pasó la prueba demostrando que estaba completamente apto y listo para gobernar. Saúl demostró ante la prueba que no estaba que no era apto ni estaba listo para gobernar y por eso su reino fue quitado de sus manos y como le dijo el Señor al mismo Samuel, y sería dado a otro mejor. Vamos a entregarle este día al Señor en oración y vamos a disponer nuestro corazón. Yo te pido que nos guardes, Señor, y que, como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. O sea que van a venir pruebas de la misma obra que tú estás haciendo en nosotros. Pero en nuestra oración, por eso el Padre nuestro debería ser de verdad una oración genuina, constante. Cuando vengan las pruebas, no nos dejes caer. Que tú halles en nosotros fidelidad, que tú halles en nosotros, Señor, verdad, que tú halles en nosotros que tus palabras han hallado eco y que dan fruto. Cuídanos también del mal, Señor, que no nos haga daño. Y enséñanos humildemente a perdonar como tú nos perdonas. Hoy bendecimos el pan que tomaremos, Señor, y te pedimos, Padre mío, que tú manifiestes toda tu gloria y que la voluntad tuya
que se hace en los cielos se haga hoy aquí en medio de nosotros. Guarda, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Y permítenos de tu mano caminar siempre. Te pido, Padre amado, que vengas y gobiernes en mi corazón, que gobiernes en mi casa, que gobiernes en nuestras ciudades, en nuestro país. Te pido que a causa de nosotros, donde quiera que estemos, la luz de tu verdad se manifieste. Que tu gracia, gloria y majestad nos acompañe siempre. Bendice a cada uno de tus hijos que hoy sacan el tiempo para escuchar esta meditación y permite que tu palabra, Señor, quede guardada en sus corazones. Ayúdales en sus dificultades. Sana sus dolencias, Señor. Y te pido que fortalezcas su voluntad siempre. Para ti la gloria, para nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.